simplemente para, digamos, mostrar lo que el modelo, digamos, metodológico que llamaba Max Weber de los tipos puros, ¿no? Simplemente una cuestión metodológica, una forma de mental para representar. Efectivamente no existe ningún sistema que sea orientado absolutamente a la mayoría, ni absolutamente a lo proporcional, ni que solamente privilegie lo representativo sobre la gobernabilidad. Pero hay unos que se orientan más, digamos, hay unos que se inclinan para un lado, otros se inclinan para el otro. Y efectivamente, lo que creo yo que, digamos, podemos ser muy críticos con la sociedad mexicana, con nuestro país, nuestro sistema político, pero es cierto que precisamente, por muy mal que estamos, incluso este evento y otros más, no me refiero nada más a eventos de esta naturaleza, son una muestra de que este país ha cambiado, ¿no? Y de que hay mayor discusión y de que al menos las ideas se escuchan y que no estamos, digamos, afortunadamente, tenemos ahora otros problemas más graves, desafortunadamente, pero que ya no hay ya no es tan obvio cuando el poder se imponía sobre la opinión pública o sobre otras personas. En los países autoritarios, por ejemplo, incluso hasta una clase de historia se convertía en una situación combativa porque los profesores podían ser expulsados de su país, como sucedió en Argentina, en Chile, en Brasil. Entonces no estamos tan mal. Pero yo creo que en México hay una opción y que va relacionada con una pregunta que hacían era de, bueno, ¿y cuáles son los modelos a ensayar? Que decían de este lado. En México creo yo que sí sería sano parlamentarizar muchos aspectos de la vida política. ¿Cuál es el problema de la parlamentarización? Que a veces se ve como engorroso. La gente cree que una decisión sería más efectiva si hay menos discusión y hay más acción, ¿no? Es decir, una decisión ejecutiva que resuelva el problema. No queremos tantas discusiones, queremos que resuelva el problema. El problema es que una solución de esa naturaleza, es decir, que sea así inmediata, en la cual no medie discusión y parlamento, o sea, no se hable, puede dar, así como puede resolver un problema, también puede agravarlo y a la larga puede empoderar a los gobernantes. Entonces, uno de las cosas que hay que asumir es que las democracias requieren deliberación y requieren una buena deliberación, que es lo que afortunadamente creo yo que por ahí vamos. Y la parlamentarización implicaría, creo yo, que a los congresos se les dé más poder para controlar las designaciones, pero también para evaluar el desempeño. Y el problema está en que ya nada más se ha ido por esa vía. Hay muchos puestos que afortunadamente tienen que pasar a veces por el Congreso, pero muchas veces estas designaciones son comparsas, o sea, no hay discusión, no hay deliberación, es simplemente, es que me dijo el gobernador, ¿no? Bueno, y realmente estás, o sea, tú como político estás haciendo bien, o sea, eres consciente de que estás haciendo más daño al quedar solamente. No, hace falta mayor deliberación. Y la otra hace falta mayor control, y el control tiene que ser mucho más amplio, ¿no? O sea, algo que hemos confundido es que hay control porque el gobernador vino o el presidente vino y entregó su informe. Bueno, y la oposición responsable le preguntó, le hizo preguntas incómodas, respondió esas preguntas o solamente le aplaudieron. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos acostumbrados a esta lógica verticalista. Entonces, ¿cuáles serían los modelos a ensayar? Creo yo que podríamos continuar parlamentarizando al sistema presidencial, que tiene indicios muy pobres de parlamentarización. Esa es una discusión que la ha tenido durante muchos años Diego Valadez, y también quien impulsó en los años 90 un proceso de transformación del Estado que no tuvo éxito, que fue Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, él decía, hay que fundar una república parlamentaria, ¿no? O sea, él se iba a crear incluso gobiernos de gabinete o desaparecer la presidencia y crear un presidente tipo francés o un presidente tipo alemán y crear un primer ministro que estuviera controlado por el parlamento. Hubiera sido demasiado, pero sí se puede parlamentarizar. Y la parlamentarización, creo yo, que se está avanzando, sigue siendo muy pobre, pero ¿a qué me refiero? La parlamentarización, por un lado, es controlar las designaciones del Ejecutivo, pero sobre todo controlar las acciones del Ejecutivo. Y en esa otra vía no estamos, creo yo. El control de las acciones del Ejecutivo siguen siendo muy magras
y deberíamos ampliar esos mecanismos, pero esos mecanismos no van a aparecer hasta que no haya una ciudadanía un poco más crítica, creo yo. Respecto a lo que decía del socialismo como movimiento contrademocrático, no es mi idea, pero la comparto. Esta idea es de Samuel Huntington en este famoso libro de La tercera ola de la democracia. ¿Y por qué es un movimiento contrademocrático? No quiere decir que sea un movimiento negativo, ¿eh? O sea, por supuesto que el socialismo trajo consecuencias positivas muy importantes que luego la democracia o los movimientos democráticos asumieron como para sí. Pero en los movimientos socialistas, para empezar, no consideraron que la democracia era un movimiento era una forma de gobierno burguesa, ¿no? Y por lo tanto no iba a resolver los problemas de la sociedad y que era demasiado engorrosa. Era contrademocrática porque no eran pluralistas. O sea, para el socialismo solamente debería haber un sistema de partido único. Y la democracia se basa en el pluralismo y el pluralismo de los partidos. Era contrademocrático porque, más allá de lo que dijeron, pues el modelo no fue, de hecho, fue un sistema autoritario, bueno, totalitario, primero con Lenin y con Stalin. Ahora, sí hay que ser, y en eso tiene razón, hay que ser un poco, o sea, no tan tajantes, digamos, para una exposición general, presentar al socialismo como un movimiento contrademocrático en estos términos puede quedar comprensible. Si nos vamos a profundizar, por supuesto que los movimientos socialistas generaron inercias positivas, pero ningún movimiento los movimientos socialistas rechazaban la democracia liberal. Y la democracia liberal conjuntaba igualdad y libertad, pero la igualdad y la libertad son términos contradictorios también. Y el socialismo prefería a la igualdad antes que la libertad. El liberalismo democrático prefiere la libertad sobre la igualdad. La igualdad como una condición, la libertad como un principio de operación, de acción. Y en cambio el socialismo ve a la igualdad como un principio y la libertad incluso como negativa para la igualdad, porque la libertad puede generar mayor desigualdad, como es un hecho. Yo no digo que no sea cierto. El problema está en que, o no es un problema, pues incluso hasta en la academia uno debe decantarse por un lado o por otro. Desde el punto de vista de la democracia es una democracia liberal fundada en la libertad del individuo, en el cual el Estado simplemente es un agente que hace de árbitro, y el socialismo no toma en cuenta esto. Por supuesto que que muchas de las luchas del socialismo las absorbió la democracia y luego las abanderó como si hubieran sido suyas, es cierto. Ni los derechos de los trabajadores nacieron en las democracias, nacieron en los movimientos socialistas. Las jornadas laborales, por supuesto que nacieron de los movimientos socialistas. La educación socialista, bueno, en México se trató de imponer, ¿no? No me acuerdo con quién, no fue exacto, con Cárdenas, no, con Lombardo Toledano, quería pensar en el intelectual, y con Caso incluso. No, yo no digo que sea eso, pero el socialismo es antagónico de la democracia. Y sí, hay que decantarse por uno y por otro, ¿no? Por supuesto que los socialistas en su momento dijeron que ellos eran la democracia, que para la democracia era que todos éramos iguales. Y entonces, por ejemplo, cuando fundaron la República Democrática Alemana, era la socialista, pero nada más tenían un partido. En cambio, la República Democrática Alemana en cambio, la República Federal Alemana era la democrática, y ahí tenían muchos partidos que mejoraron el sistema de cancillerato. Entonces sí es cierto, ¿no? Ahora, que si la democracia que si el sistema presidencial había sido impuesto por Estados Unidos, digamos, tampoco es falso el asunto, porque hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Estados Unidos es de las primeras democracias que a nivel internacional crea instituciones para promover sus propios valores. Eso que hace rato les mencionaba yo de Freedom House, medir la democracia, es una institución que promueve valores democráticos, son los valores occidentales o los valores estadounidenses.
Y Estados Unidos es un gran promotor de sus valores. Hasta que apareció la Unión Europea, Estados Unidos no tenía un contrapeso. La URSS imponía, bueno, promovía ciertos valores, Estados Unidos promovía ciertos valores. ¿Qué tan posible o qué tan factible es observar que Estados Unidos haya sido una nación que haya exportado el modelo presidencialista a los países latinoamericanos? Es muy complicado. Pero de que pudo haberlo hecho, de que en cierta forma lo hace y lo sigue haciendo, es cierto. Porque la política a nivel internacional no es una política democrática. Como sabemos, en el contexto internacional, las relaciones entre los estados es el mundo jovesiano, es el mundo del más fuerte. Y por supuesto que Estados Unidos puede promover ciertos valores sobre otros. Y es muy probable que lo haya hecho y lo siga haciendo. ¿Cómo observarlo? Es muy complicado. Que haya tenido una incidencia directa en la adopción del modelo presidencial, ahí sí creo que es muy complicado, porque para que algo se imponga también alguien debe aceptarlo. Hay toda una teoría que es la democratización push-up, es decir, de adentro hacia afuera, y push-up es de afuera hacia adentro, y bottom-up, ¿no? Es decir, Estados Unidos cuando ve que hay un movimiento que puede jalar, pues lo impulsa, ¿no? Lo hizo en Centroamérica, por supuesto. Y puede también, y lo ha hecho, promover movimientos democráticos como promover autoritarismos, como lo ha hecho, por supuesto. El problema es observarlo para tener una afirmación. Otra pregunta que decía si la reducción del Congreso. Hace poco en la universidad difundió un boletín de algo que me habían entrevistado al respecto. Por si no me doy a entender, ahí está, ¿no? Y se dice así, reducción del Congreso, peligro, ¿no? Yo creo que reducir los congresos es peligroso por una razón. Porque estamos confundiendo al enemigo. Si tenemos una desafección. México es un país altamente heterogéneo, plural, no solamente plural lingüístico, sino culturalmente. Además, México es un país extremadamente amplio, o sea, caben como 5 o 6 países europeos, es decir, un país muy grande. Y precisamente ante tal diversidad lo que requiere es que en nuestros órganos representativos se refleje esa diversidad. Si nosotros reducimos el Congreso, estamos reduciendo las posibilidades que la diversidad política, cultural, social se reflejen en estos órganos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que todas las iniciativas que están orientadas a reducir al Congreso son engañosas. Puede ser que mejore un poco las decisiones, pero van a ser decisiones verticales, no van a ser decisiones democráticas. El otro problema está operativamente, es que nuestro sistema electoral para elegir a diputados es mayoritario, con un porcentaje de proporcional. Al quitar los plurinominales, hay que recordar que muchas reformas que en este país se introdujeron en cierto momento fueron por los plurinominales. Quizá ahora se cuele Carmelita Salinas, etcétera, pero tampoco la democracia no exime de que una artista pueda llegar a la democracia. El problema es del partido, a qué tipo de políticos pones, ¿no? El problema es que en las iniciativas para reducir al Congreso no modifican ni la asignación presupuestal y no modifican la regla mayoritaria. Si nosotros, y eso es lo que yo comentaba en esta entrevista, utilizamos simplemente estas propuestas, es decir, quitamos a los plurinominales y dejamos lo demás así, y aplicamos las mismas reglas, en este momento los partidos que tienen mayor representación, el PRI y el PAN, o el PRI y el PRD en otros estados, se quedarían con el 70 o el 80% del Congreso. Y en algunos casos el partido mayoritario se queda con 70%. Y entonces ahí se anula la democracia. Ahora, la respuesta de esta es siempre, bueno, ok, no reducimos al Congreso, pero entonces ¿cuál puede ser la alternativa? Que por ahí viene con las preguntas de la desafección política y los mecanismos de rendición de cuentas. No, creo yo que debemos hacer más flexibles incluso la creación de nuevos partidos. Esto es totalmente impopular, esta propuesta. Pero las mejores democracias es donde hay mayor representación de los intereses. Y si
los partidos que actualmente están no representan intereses, pues hay que buscar la forma en de que hayan más partidos que nos lleven ok, no estoy de acuerdo con A, con B, con C ni con D, pero quizás sí estoy de acuerdo con Z, porque si A, B, C y D no me representan y solamente este mecanismo o este mundo de partidos monopolizan la representación, pues lo que va a suceder es que va a aumentar la desafección política y va a llegar un momento en que no vamos a querer a ninguno de los cuatro. Por supuesto que no es nada, ¿cómo decirlo?, popular decir que haya más partidos. Dicen, es que absorben demasiado dinero. En realidad, cuando uno hace el análisis matemático, los partidos no cuestan tanto. El problema es que gastan mal su dinero. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos buenos mecanismos de rendición de cuentas. Entonces no hay que desaparecer el financiamiento público, hay que hacer mejores mecanismos de rendición de cuentas y castigarlos si no hacen bien las cosas, ¿no? Esa es la otra cuestión. Por supuesto que en una conferencia así no se puede explicar cada uno de los elementos técnicos que podrían suceder, pero sí deberían mejorarse los mecanismos de rendición de cuentas de los partidos políticos y castigarlos cuando no cumplan. La última, sobre la izquierda en el 2018, yo no creo que sea la izquierda en sí. El problema está que México, y ahí sí hay que estar conscientes, México es de los pocos países que cuando transitó a la democracia transitó con la derecha, y la derecha es pro status quo, o sea, no transitamos por la izquierda, transitamos por la derecha. Y ya tuvimos 2 gobiernos de derecha, ¿por qué no ensayar un gobierno de izquierda? Hay muchos miedos a un gobierno de izquierda, pero también seamos conscientes que ya han gobernado varios estados. ¿Cuál es el problema? Yo diría que en realidad quizá, y desafortunadamente espero no ser ave de mal agüero y la verdad sí me decepcionaría, es que la izquierda cometa los mismos errores que cometió la derecha y que está cometiendo el actual gobierno, y que nos demos cuenta que ni con izquierda, ni con derecha, ni con centro, y entonces que aumente la desafección política. Ese es el gran problema. Hay que ser conscientes que este país transitó por la derecha y que un gobierno de izquierda quizás no nos caería mal. Ahora hay que ser conscientes que esto no puede suceder así porque sí, hay que tener buenos controles para que no importa quién llegue, yo creo que el problema no es quién esté, el problema está en que los ciudadanos podamos controlar al que esté y que nos pueda rendir bien cuentas. La última, y ahora sí ya con eso termino y les agradezco su atención, es que las democracias más funcionales son aquellas en las cuales la gente se organiza a nivel local. Eso es muy importante, se organiza en la comunidad. Ah, que me falta agua, bueno, pues ve y exígelo directamente al presidente municipal. Que no han limpiado la calle, ah, bueno, pues organízate y limpia. O sea, las democracias son aquellas en las cuales, las democracias, perdón, que funcionan mejor en todos los niveles, es donde en el nivel local la gente es más demandante, es más crítica, exige rendición de cuentas, es decir, no está esperando que el presidente le resuelva las cosas, se espera que el presidente municipal le resuelva las cosas, o el representante de la colonia, etcétera. Ese es donde funciona. Y nosotros, desafortunadamente, como nuestra historia cultural ha sido vertical, creemos que va a resolverse los problemas hasta que cambie la presidencia. Y en realidad eso no va a suceder, va a suceder cuando cambie la presidencia local, cuando los ciudadanos se empoderen a nivel local. Y eso viene precisamente de este tipo de charlas, pues de decirlo, ¿no? Oye, ¿dónde vamos a cambiar? Organizarnos a nivel local. Pues quizá no me había dado cuenta, ¿qué me importa que sea Peña Nieto, o que sea López Obrador, o que sea Calderón? Si mi presidente municipal me responde, entonces se va a ir construyendo mejor la democracia. Les agradezco mucho su atención a todos. Agradecemos su brillante exposición, doctor Barrientos, y muchas gracias a todos por su participación. Finalmente, en agradecimiento a tan brillante disertación, realizaremos la entrega de un reconocimiento y de un obsequio de parte de las diputadas y los diputados integrantes de la 63ª legislatura a nuestro expositor, para lo cual solicitamos la presencia del maestro Plinio Manuel Martínez Tafoya, director del INILEC. Brevemente, agradezco primero la paciencia de todos ustedes y agradezco y reconozco la capacidad no solamente intelectual sino física del doctor para estar más de 2 horas y media, y también de ustedes. Así que, siendo breve, simplemente le hago entrega de reconocimiento que le otorga el Congreso
por voz de su presidente, el diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, y por el secretario general, el liceo Cristian J. Cruz Villegas. Muchas gracias a todos, doctor, muy agradecidos. Asimismo, el doctor Fernando Barrientos donará a la Biblioteca del Congreso algunos ejemplares de su autoría, para lo cual le solicitamos haga la entrega formal para que nuestros lectores puedan disponer de su obra. Muchísimas gracias. Bueno, y al final agradezco mucho, la verdad es que estuvo interesante, espero que haya estado interesante, y solamente traigo 10 libros, entonces quiero proponerles esto. Los que hayan, literalmente los que alcancen, pues tómenlos, y quienes no alcancen, yo les voy a dar una tarjeta y yo me comprometo que a la siguiente sesión que vengan les entrego ejemplares, porque además va a haber otra sesión y yo también voy a venir, entonces con todo gusto les doy mi tarjeta, me escriben y me dicen, profesor, tal fecha, usted nos dijo que a la siguiente sesión nos traía un libro y yo se los traigo, con todo gusto, por favor. ¿Okay? Muchas gracias. Nada más les pediría que se acerquen. Gracias. Doctor, les agradezco mucho. Es así como damos por terminado esta cuarta sesión del curso La trascendencia de los grandes debates del Constituyente de 1916-1917. No sin antes agradecer a nombre de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, de manera particular a nuestro ilustre expositor, así como a todas y todos los que nos honran con su presencia. Finalmente, los invitamos el próximo 19